Bienvenidos a esta clase, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuación a hacer una pequeña práctica, un análisis de un pequeño circuito con el fin de complementar esta clase con la anterior en la cual vimos la estructura de un circuito en serie, qué era un circuito en serie, cuáles eran sus características, en fin. Esto vamos a hacerlo entonces con unos breves cálculos, también digamos utilizando una pequeña fórmula que hemos visto en clases anteriores, que es la ley de Ohm. Vamos a realizar entonces esos cálculos, ese análisis. Espero la clase sea de mucha ayuda. Agradecería si le das me gusta. Y si eres nuevo y te interesa el contenido, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Abajo en la descripción del video les dejo el link de la clase anterior con el fin pues de que si de pronto no lo has visto y te interesa, entonces vas a encontrar ahí el link de esa clase. También vas a encontrar el link de la lista de reproducción del curso de electrónica básica al cual puedes acceder. Es totalmente gratis y en el que encontrarás una serie de videos con temas muy importantes que tienen que ver con electrónica básica. Así que si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y vas a poder entonces allí en esa lista de reproducción ver todas esas clases que yo sé que te van a ser de mucha ayuda. Bien, en Tinkercad, acá, pues en la plataforma que hemos utilizado en las clases anteriores, vamos a darle aquí crear circuito. Vamos entonces acá a esta parte donde Tinkercad nos permite realizar los diseños de los circuitos, las simulaciones. Para este ejemplo, entonces vamos aquí a tomar tres resistencias. Vamos a dejarlas en esta parte. Bien, vamos a conectar esto, terminal de esta resistencia con la terminal de la segunda, el terminal acá de la segunda con la tercera. Básicamente lo que estamos haciendo es enlazando un componente después del otro. Esto es como principio básico de todo circuito en serie, cual vimos en la clase anterior. Vamos a darle en componentes todos. En la parte de abajo quiero aquí, donde nos muestra en el apartado de instrumentos, aquí vamos a encontrar una fuente de alimentación. Esto la vamos entonces a poner en esta parte porque es la que nos va a alimentar ese circuito. Entonces tomamos acá este cablecito, el negativo, lo llevamos entonces a la resistencia, al circuito. Esto es muy importante, entonces ponerlo del color negrito para saber entonces qué es el negativo, y este lo vamos a dejar de color rojo para identificarlo y saber que es el positivo. Aquí básicamente entonces ya tendríamos un circuito en serie. Tenemos tres componentes, no necesariamente deben ser tres componentes, pueden ser más componentes. Aclarar también que no necesariamente deben de ser resistencias, pueden ser lámparas, pueden ser motores, pueden ser, qué sé yo, pueden ser baterías, en fin. En este ejemplo lo vamos a hacer entonces con las resistencias. Aquí básicamente tenemos entonces un circuito en serie. Aquí pues la corriente va a fluir por todo este conductor, no tiene más por dónde hacerlo. Y ya veremos entonces con los cálculos que vayamos a realizar cómo se comportan entonces estas resistencias con el fin de tener entonces unas mediciones. Para esto vamos a utilizar este otro instrumento que lo hemos visto en las clases anteriores. Vamos a darle control C, control V para tener acá tres instrumentos. Esto lo hemos utilizado entonces en clases anteriores. Sabemos entonces que es un multímetro y nos permite medir magnitudes. Aquí vemos que sea ya sea amperaje o corriente, o intensidad, voltaje o tensión y resistencias. Por defecto aparece en voltaje. En este ejemplo entonces lo vamos a necesitar que esté así. Vamos a conectar aquí, bueno, a ver, vamos a conectar entonces el negativo, vamos a conectar aquí el positivo. Bien, vamos a conectar también acá entonces el negativo. Lo que vamos a hacer entonces acá con estos multímetros es medir la caída de tensión que hay en cada uno de esos componentes. Demora un poco entonces aquí puedes realizar las conexiones, pero es con el fin de que podamos entonces hacer ese análisis
y llegar entonces a unas conclusiones. Acá tenemos entonces que este sería el negativo. Vamos a poner entonces del colorcito que debe ser. Y acá lo tenemos. Bien. Listo. Ya tenemos entonces nuestro circuito en serie. Una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación, vamos a borrar este voltaje, es que está en 5 y lo vamos a poner en 20. La corriente la vamos a dejar así, no importa. Tenemos tres instrumentos de medición, los multímetros, los cuales entonces nos permite medir la caída de tensión que hay en cada uno de esas resistencias, de esos componentes. En la clase anterior hablamos de que la corriente en un circuito eléctrico es la misma para todos los componentes como primera característica. Como segunda característica hablamos de que hay una caída de tensión en cada uno de esos componentes, en los cuales entonces al sumar esa tensión, digamos, la tensión de cada uno de esos componentes, vamos a tener entonces como resultado el valor total de la fuente, es decir, nos debe dar el voltaje total de la fuente, es decir, de los 20 voltios que nos brinda esta fuente. Vamos aquí a dar simular. Perdón, antes de eso, vamos a elegir entonces el valor de esas resistencias. Para esto entonces vamos a seleccionar, vamos aquí a darle el valor a la primera resistencia de 100 ohmios. Por defecto entonces nos muestra que es en kilo ohmios, vamos a pasarlo a 100 ohmios. Ustedes pueden ver, pueden observar aquí cómo cambia la franja de colores de la resistencia. Esto también lo vimos en una clase anterior, cómo calcular entonces el valor de una resistencia, qué es lo que permite identificar entonces que las franjas de colores que tienen las resistencias, por qué llevan esos colores, en fin. Entonces vamos aquí a poner en la segunda, vamos a poner que sea una resistencia de 1 kilo ohmio, dejémosla así, de 1 kilo ohmio. La tercera resistencia vamos a ponerla que sea de 10. Vemos como los colores son iguales a la segunda resistencia. Si damos acá, le ponemos un cerito más, 10 kilo ohmios, es decir, 10.000 ohmios. Tenemos entonces que cambia de color y aquí tendríamos esa resistencia. Ahora sí, vamos entonces a dar simular. Como podemos entonces aquí observar, tenemos una fuente de alimentación de 20 voltios, la corriente que es igual en todos los componentes, la corriente que atraviesa este circuito, vemos que está en miliamperios, es decir, 1.8 miliamperios es lo que nos muestra acá Tinkercad. Ya vamos a ver entonces cómo calcular, cómo corroborar ese valor. Tenemos entonces una caída de tensión en el primer componente que es de 180 milivoltios. Este ya es de 1.8 voltios y este ya es un poquito más alto. Es decir, entre mayor digamos sea el valor de la resistencia, pues mayor va a ser la caída de tensión. Sabemos que la fuente nos entrega un voltaje es decir, un determinado voltaje. Ese voltaje entonces, una vez el circuito esté activo, pues empieza a atravesar el primer componente. Ahí ya vamos a tener entonces una cierta reducción de ese voltaje. En el segundo componente vamos a tener entonces otra reducción de ese voltaje. Ya finalmente en el otro componente tenemos ya es decir, se reduce el voltaje que resta de la fuente y ya finalmente entonces termina el circuito en 0 voltios. Inicia en 20 y termina en 0 voltios. Eso lo hemos visto entonces en videos anteriores. Y la sumatoria de esos voltajes, si hacemos esa suma, vamos a tener entonces, digamos, un valor aproximado a 20 voltios. Ahora bien, tenemos entonces, vamos a analizar acá, tenemos tres resistencias. Bien, una resistencia, como habíamos dicho, de 100 ohmios, una de 1000 ohmios, es decir, de 1K, y una de 10.000 ohmios, o lo que es lo mismo decir 10K. Si nos vamos entonces acá a la pizarra, tenemos entonces, a ver, vamos a ver si me queda más o menos así. Ya ustedes saben que más o menos este es el símbolo de una resistencia. Bien, entonces tenemos una resistencia, habíamos dicho, de 100 ohmios. Vamos a ponerla acá. La segunda es de 1000 ohmios, es decir, de 1K. Y la tercera resistencia es de 10.000 ohmios o 10K, que es lo mismo.
Aquí a ponerle un puntico y aquí a ponerle otro puntico. Listo. Entonces, vamos a utilizar una fórmula que vimos en una clase por allá, la cual es la ley de Ohm. Esta fórmula nos permite entonces realizar esos análisis con el fin de calcular la corriente del circuito, y el voltaje, de la caída de tensión de cada uno de estos componentes. Entonces vamos a corroborar esos cálculos con estos valores que nos muestra acá en Tinkercad. Entonces, para esto sabemos que entonces en un circuito en serie, teniendo aquí estas tres resistencias, podemos aquí calcular la resistencia total, una resistencia equivalente. Para esto entonces simplemente realizamos esa suma en la cual tenemos 100 más 1000 más 10.000. Listo. Si sumamos eso, simplemente pues vamos, yo por acá tengo la calculadora. Tenemos entonces que 10.000 más 1000 más 100. Tenemos un total de 11.100. Ese es el valor, digamos, el valor de la resistencia total. Es como si nosotros, vamos a poner acá 11.000, perdón, 11.100. 11.100. Simplemente es como si nosotros uniéramos estas tres resistencias. Al unir esas tres resistencias, es decir, al tener la suma de esas tres resistencias, vamos a tener una resistencia total de 11.100 11.100 ohmios. Bien. Es lo mismo entonces estas tres resistencias en esos tres valores al hacer la suma, una resistencia total que sería entonces de 11.100 ohmios. Ahora bien, y que también entonces la corriente que circule a través de ese circuito va a ser la misma. Ya tenemos entonces la resistencia total. Entonces, en la fórmula, que utilizamos de ley de Ohm nos dice que, perdón, vamos a calcular la corriente entonces del circuito. Nos dice, voy a poner esto un poquito más, que se vea más. Nos dice entonces que la corriente es igual, esto es utilizando entonces la fórmula de la ley de Ohm, nos dice que la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, es decir, dividido en resistencia. Entonces, reemplazando esos valores, vamos a tener que la corriente, que es la incógnita, es decir, lo que vamos a hallar, es igual al voltaje. Habíamos dicho no, hemos puesto acá en esta fuente un valor de 20 voltios. Entonces, eso es lo que vamos a poner acá. Vamos a poner 20 voltios. No es necesario entonces, bueno, si queremos ponemos entonces acá las unidades. La resistencia, entonces ya hicimos el cálculo de esa resistencia total, es de 11.100 ohmios, entonces ponemos ese valor, 11.100 ohmios. 11.100, a ver, perdón, yo aquí me equivoqué, es 11.100, aquí, perdón, vamos a corregir esto. Bien, es 11.100, entonces si realizamos voy aquí a borrar todo. Realizamos entonces ese cálculo, vamos a poner 20 dividido, 20 es el voltaje del circuito, de la fuente, vamos a dividirlo entonces entre 11.100. Listo. Tenemos entonces como resultado 0.00, bueno, y unos decimales más. Vamos a tomar después del 0, vamos a tomar solo los 5 decimales. Vamos a tomar este valor. Entonces, ese valor, ese 0.00180, es el resultado de la corriente en amperios. Tenemos entonces que es de 0, es decir, la corriente es de 0.00
180 amperios. Si recuerdan, por allá en una clase anterior vimos en una tablita lo que eran los múltiplos y los submúltiplos, como por medio de esas tablas podíamos escalar. Hicimos unos ejemplos en los cuales estábamos en los valores de mil y los llevamos a la unidad fundamental, ya fuera en amperio, en voltaje, en fin. Entonces nosotros tomamos este valor, ese valor que nos dio entonces de 0.0018, 180. Voy a borrar acá, vamos a poner 0.0018, 0.00180 y lo multiplicamos por 1000 para llevarlo entonces a lo que sería, es decir, lo tenemos en la unidad fundamental, que es en amperios, y lo vamos a llevar a miliamperios. Nos da entonces un valor total de 1.8. 1.8. Si nos vamos entonces acá a Tinkercad, tenemos el valor de esa corriente en miliamperios, que sería entonces 1.8 o 1.80. Aquí lo tenemos entonces, que la corriente sería igual a 1.8 en el cálculo que hicimos, el cual entonces multiplicamos el valor que nos dio ese 0.00180, es el resultado que nos dio esa corriente en amperios, y al multiplicarlo por mil, entonces lo estamos escalando a mili, porque es como nos muestra entonces acá en Tinkercad. No sé si de pronto me estoy haciendo entender. Lo tenemos entonces acá ya en 1.8 miliamperios. Ahora bien, ya nos dimos de cuenta de que la corriente que fluye a través del circuito es de 1.8, tal cual entonces nos indicó Tinkercad. Listo. Voy a borrar esto. O bueno, vamos a darle acá a eliminar. Listo, ahora entonces vamos a hacer el cálculo de la caída de tensión en cada uno de esos componentes, es decir, de la resistencia 1, resistencia 2 y la resistencia 3. Muy fácil. Entonces para esto vamos a tomar que voltaje, sabemos que utilizando la ley de Ohm, voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Entonces simplemente tomamos vamos a decir que sea pues como el valor del voltaje 1, es decir, de la resistencia 1, va a ser igual a la corriente, pero vamos a borrar acá. Ya esto lo hemos trabajado, entonces pues sabemos, ya lo podemos entonces entender más fácil. Sabemos que la corriente es de 1.8. 1.80. Ya hicimos el cálculo de la corriente del circuito y es de 1.8. Multiplicamos entonces esa corriente por el valor de esa resistencia, que el valor de esa resistencia, voy a ver si me deja acá mostrar, sí, es de 100 ohmios. Entonces multiplicamos por 100, vamos a la calculadora, vamos aquí a borrar todo, ponemos 1.80 por 100. Tenemos entonces que es de 180 el resultado que nos da 180 milivoltios. Aquí podemos entonces corroborar de que sí, la caída de tensión que nos muestra este componente acá con este medidor, este multímetro, es de 180 milivoltios. Es importante entonces saber si estamos midiendo, si el valor es en milivoltios o en voltios o en amperios o en miliamperios. Es muy importante entonces saber determinar esas unidades. Ahora bien, tenemos entonces, vamos a calcular el 2, voltaje 2. Tenemos que la corriente es la misma, ¿cierto? Entonces simplemente multiplicamos 1 por 8 le agregamos un cerito más porque esa resistencia es de 1K, es decir, de 1000 ohmios. Entonces aquí la tenemos. Vamos entonces a realizar ese cálculo. 1.80 por 1000. Vamos a tener entonces un resultado acá de 1.8. 1.8. Y en Tinkercad vamos a ver que tenemos 1.8 voltios. Y si realizamos entonces ese mismo cálculo con esta otra resistencia, pues simplemente aquí le agregaríamos otro cerito. La corriente es la misma. Y aquí entonces multiplicamos
por 10.000. Le sumamos entonces otro cerito y tenemos acá como resultado 18.000, es decir, 18.0. Esa es la caída de tensión que tiene entonces esta tercer resistencia. Yo sé que se alargó un poco el video, pero fue muy necesario para poder analizar bien este circuito, que aunque se ve muy simple, ustedes pudieron evidenciar que siempre hay detalles ahí a tener en cuenta y que cuando vamos a realizar un cálculo es muy importante entonces tener ciertos conceptos muy claros. Vamos a dejar entonces hasta aquí esta clase, ya más adelante iremos realizando más ejemplos. Entonces espero haya sido de mucha ayuda el video, la clase, y nos veremos en la siguiente.